Este podcast o charla entre amigues coincide con la publicación de la última novela de Chimamanda Adichie, Towns, que acabo de terminarla hoy justamente domingo. Ella es autora del archiconocido ensayo Todos deberíamos ser feministas. Y la verdad que, bueno, nos ha sorprendido un poco, ¿no? La confesión esta de que tuvo sus últimos gemelos por vientre de alquiler. Ese día me encuentro con un ejemplar, este mismo ahí en mi correo, con esta notición y tres conversaciones a la par con Miriam desde México, Lara desde Italia y un mensaje de Instagram de Maju desde Argentina. Los cuatro estamos así un poquito como anonadados, ¿no? Con la noticia. Y muchos pensarán, ¿no? Que vaya tontería, ¿no? Estos frikis que tienen tiempo para debatir sobre estas cosas. Pero esa no es la cuestión, sino que, no sé, creo que venimos desde hace un tiempo con un discurso y lecciones por parte de uno de los referentes, ¿no? Del feminismo negro, una voz prominente en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que podría resumirse este podcast en haz lo que yo diga y no lo que yo haga, realmente. El tema es que ese día, y con cuatro conversaciones simultáneas saliendo ahí del trabajo, os propuse reunirnos y hacer una charla, un podcast para poner sobre la mesa esta situación. Y esta no es con intención de descalificar o denostar a Chimamanda Adichie, ni a ella como autora ni a su obra. Simplemente es intentar quizá entender ciertas cosas que no comprendemos, que son contradictorias, y escuchar diferentes opiniones de cuatro personas que leen, investigan y se especializan en las literaturas escritas por mujeres, que intentan o intentamos día a día transmitir un mensaje con fines educativos, con el solo fin de aportar un poquito, ¿no? Esa deconstrucción que tenemos con relación a temas como el género, el patriarcado, y así es como nace más o menos esta reunión, este podcast. Miriam es una gran amiga de México. La conocí primero como alumna en un curso que estábamos impartiendo para librerías Gandhi en México y resultó que ya se especializaba en literaturas africanas de expresión portuguesa. Miriam es traductora, tiene una formación en estudios latinoamericanos y en lengua y literaturas modernas portuguesas. Es docente de la UNAM, una de las universidades más importantes que tiene México, es la Universidad Nacional Autónoma de México, y es la que me ayudó también a hacer una estancia de investigación en esa misma universidad. Así que bueno, un placer tenerla aquí. Lara es una gran amiga y compañera académica. Ambos estamos transitando, trabajando también y padeciendo lo que es sacarse un doctorado. A mí me quedan poquitas semanas, a ti te queda un poquitito más, pero vas a llegar seguro, lo estás haciendo súper bien. Ella es filóloga inglesa, igual que yo, es valenciana, y la investigación que hace Lara es principalmente en temas como la identidad de género, la literatura queer, las antologías indígenas y feminismos africanos. Se centra principalmente en novelas escritas por mujeres de África Occidental y en personas trans y no binarias. Y por último, bueno, Maju Planas. Yo la conocí en un curso en el Museo Malva. El Malva es un museo de arte latinoamericano de Buenos Aires. Yo tenía siempre en el fondo una alumna que hacía muchas aportaciones, siempre con el enfoque de género, postcolonialista, y me encantaban sus contribuciones en el grupo. Ella es, bueno, de Buenos Aires, nacida y criada en nuestra bonita ciudad de Buenos Aires, politóloga, casi socióloga, y en estos últimos años ha volcado su interés en estudios hacia la literatura escrita por mujeres y diversidades del mundo. Más recientemente sumó a sus aprendizajes inquietudes con relación a la crisis ambiental en la que estamos en este momento inmersos. Así que bueno, esta es una presentación, no es una charla únicamente de cuatro amigos que se juntan a tomar un café o unas chelas o unos mates, sino que son tres mujeres que están constantemente leyendo literaturas africanas, luchando un poco por hacer canal, ¿no? Entre África y Europa, México, ¿no? Y el sur de Latinoamérica. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de Chimamanda, esta confesión de la escritora y activista nigeriana sobre el uso, ¿no? de gestación subrogada
ha desatado un intenso debate en el feminismo. No se ve tanto en los medios, lamentablemente, de comunicación, pero bueno, un poco sí se está debatiendo en lo que es distintos grupos feministas, en academia. Y como mencionaba al empezar el podcast, el año pasado la autora se convierte en madre de gemelos mediante subrogada. Ella ya tenía una niña anteriormente. Y aquí este pleno, ¿no?, donde nos encontramos, eh, intentamos quizá, no sé, cuestionarnos, ¿no?, la coherencia entre esos postulados feministas y la decisión de recurrir a una práctica considerada por muchos como una forma de explotación reproductiva de las mujeres. Y ese es un tema que hablé bastante con Miriam, porque, bueno, la gestación subrogada perpetúa las desigualdades de género y económicas, pero también debemos tomar en cuenta que existen otras posturas que defienden la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo la posibilidad, ¿no?, de gestar, eh, de lo que es la gestación subrogada de manera voluntaria y consensuada, pero también sabemos que esto no suele ocurrir o no es lo más común. Entonces yo ahora lanzo mi primera pregunta, que ¿es posible separar la obra literaria de las posturas públicas de los escritores? ¿Se puede separar el autor y la obra, sobre todo cuando se trata de obras con un enfoque feminista, con un fuerte compromiso político y de una de las escritoras feministas más reconocidas y laureadas que tenemos en este momento? Es decir, no estamos leyendo solo una novela, una historia, un ensayo. Estamos leyendo una intervención en debates sobre género, raza, poder, identidad, maternidad, migración, etcétera. Por eso, cuando la figura pública de la autora entra en tensión con los valores que promueve su obra, surge este dilema, ¿no? Podemos seguir admirando un mensaje si sentimos que la mensajera no siempre encarna esos ideales. Podéis activar vuestros micrófonos. Quiero Vale. empezar. Bueno, ¿quién responde primero? No Pues hay mira, orden, ¿no? si tú has hablado, pues bienvenida, Lara. Vale, a ver, yo creo que es una pregunta que es muy difícil de responder, obviamente, cada uno tendrá una opinión al respecto. A mí me surgen algunas preguntas en cuanto a lo que sabemos de este tema, porque creo que no sabemos todo, ¿no? Se publicó que había sido madre de esta forma, pero me surgen cuestiones como quién tuvo los bebés, pagó por ellos, no pagó por ellos, eh, fue alguien de su familia quien los tuvo o fue una desconocida a quien pagó motivada por pues su situación económica o no. Este tipo de cosas no las sabemos. Ella tampoco, por lo que yo sé, ha hecho ninguna declaración al respecto. Eh, lo cual me hace pensar mal, porque si quizá hubiese dicho algo, si hubiese defendido, pues quizá podríamos haber entendido, ¿no? Algo del tema, pero no sé, siempre se dice que quien calla otorga, lo cual a mí me indica que quizá pues lo ha hecho de la forma en la que yo lo entiendo como explotación reproductiva, que es pues pagando por ellos. Por lo tanto, bueno, ese es un tema. Y luego lo que comentas tú de si eres una figura pública, un icono del feminismo, pues entras en conflicto un poco con las cosas que has estado intentando difundir. Al final no es solamente una autora que escribe ficción, sino también es una persona que da charlas en universidades, que es educadora, que es activista. Entonces, ahí es donde viene la problemática. No es solamente una persona que escribe sus libros de ficción y ya está, sino que tiene un papel más allá de eso. Y aquí es donde se la puede criticar de alguna forma. Porque en cuanto a sus novelas, pues te pueden gustar más, te pueden gustar menos, puedes tener tu propia opinión, por supuesto, pero el rol de activista o el rol de educadora pues depende de lo que hagas, se te puede considerar de una forma o de otra. Entonces es bastante peligroso hacer ciertas cosas, a mí me parece. Por supuesto, como digo, tampoco quiero juzgarla porque no conozco toda la historia, pero sí que cuando me enteré, como supongo que nos ha pasado a todas, pues me quedé bastante en shock y me empecé a cuestionar muchos temas, como por ejemplo, pues, ¿qué es un referente?
por qué tenemos ciertos referentes y otros no. También la vara de medir, ¿no? Porque muchas veces idolatramos a personas, pues, por ejemplo, mi autor favorito masculino siempre había sido Tolstoy. Luego me di cuenta de que era un hombre machista. ¿Voy a dejar de leerlo porque es un hombre machista o voy a continuar leyéndolo? Mm, a ver, los referentes no dejan de ser personas que se equivocan, que tienen sus opiniones. Y creo que esto a mí personalmente me ha enseñado una lección en ese aspecto. Eh, o sea, nadie es perfecto y no hay que idealizar a nadie. Que a lo mejor antes sí lo hacía, pero en este aspecto creo que me he dado cuenta de que no, no debo hacerlo, porque a veces pues me puedo sorprender para mal. Y Mm. bueno, aquí mi contestación. No, está muy bien. A ver, yo opino igual que tú, ¿no? El tema del silencio que hay detrás de esto es porque, bueno, hay una historia que está incompleta y por algo debe ser. Y me gusta esa parte empática, ¿no? En dar segundas oportunidades o terceras oportunidades también y no demandar, y no mandar a la palestra únicamente por este tipo de cuestiones. Y bueno, Miriam, ¿tú qué opinas? Aquí, tú que tienes mucha experiencia en la docencia de literatura en México, esto de separar, ¿no? Al autor con Ujú. su obra. Pues bueno, primero, ¿no? Qué placer estar aquí compartiendo esta plática con ustedes y retroalimentar ideas. Mm. Yo vengo de dos formaciones completamente distintas, ¿no? En latinoamericano siempre nos hacen contextualizar la obra, el autor, es importante dónde viene, el origen, el lugar de habla, por qué es importante, quién, cómo y desde dónde. Y, ¿no? En letras mucho más estructural, es solo la obra, todo lo que haya detrás no importa, nos vamos a centrar en las figuras. Entonces ya se imaginarán, ¿no? Mi cerebro es como, a ver, ¿no? Tratar de empatar esto. Sin embargo, yo soy de esta posición en que no se puede separar al autor de la obra, ¿no? Hay que citarlo justo en su lugar de habla, de origen. Hubo muchas críticas a Chimamanda de, claro, ¿no? Es una negra comportándose como blanca que puede comprar. Bueno, no es que se comporte como blanca, no, es una negra privilegiada, tiene dinero. Como también esta idea detrás que los negros no pueden tener dinero, no pueden tener riqueza, o sea, hay muchas cosas en estos discursos a cuestionar, ¿no? Simplemente es una negra mujer privilegiada que pagó. Eh, Sin embargo, ahora lo que dijo Lara, por ejemplo, hay autores que son muy guardados, ¿no? Muy ermitaños y que solo se dedican a la literatura y hablamos sobre sus textos. Pero una autora como ella, que no nada más está en lo literario, sino también en lo social, en lo político, lo que pasó ahora también con Vargas Llosa, ¿no? Que no nada más estaba en lo literario, sino también en lo político, sobre todo con estas figuras, menos aún podemos separar al autor de la obra porque también hacen activismo, también hacen política y ahí están. Creo que, y esto lo comento varias veces en clases y en seminarios, la tarea más difícil del ser humano es trabajar la congruencia. Y no, en la congruencia ahí es cuando nos vamos cayendo y levantando, y esto de querer idealizar y decimos, ay, pero mira todo lo que hizo, y de repente hace algo con lo que ya no concordamos, ya lo bajamos y qué desilusión. Bueno, somos seres humanos, erramos, nos equivocamos, todos los días aprendemos lecciones, todos los días crecemos, entonces yo creo que el trabajo de la humanidad es este, ¿no? Trabajar la congruencia. Y pues en este caso creo que ahí, ¿no? Por ahí debemos empezar a plantear o a pensar el discurso de Chimamanda con su literatura y con su actuar, ¿no? Si se quedara a lo mejor nada más escribiendo, pues vale, pero es una figura importante, un referente político-social importante. Totalmente de acuerdo contigo. Maju, ¿tú qué opinas? Bueno, yo tengo Que ahora el tú siempre has hecho privilegio. comentarios, siempre que menciono a Chimamanda en mis cursos o Ay, seminarios, sí. siempre sale Maju, que me encanta, porque es un poco también que se necesita, ¿no? Lo que justamente tenemos que dejar de idolatrar a los autores. Sí, ¿Y tú qué opinas? bueno, pienso primero que tengo el privilegio de haberlas escuchado a Lara y a Miriam y eso me habilita nuevas reflexiones, porque cuando la escuchaba a Lara lo primero que pensaba era, bueno, desde los feminismos decimos lo personal es político, entonces desde ese lugar es que nos permitimos todas estas preguntas que Lara trae
que quizás en otros contextos diríamos, bueno, es la vida privada de ella. ¿Por qué nosotros necesitamos toda esa información? Pero como bien decía Miriam, para las personas que venimos de disciplinas sociales, académicas, es muy importante el contexto, ¿no? Entonces, bueno, en el contexto de Chimamanda, siendo ella una figura pública de tanta relevancia, que se ha constituido como una referente del feminismo, de una parte del feminismo, hay que, digo, plantear esa pregunta desde ese lugar. A mí, en lo personal, ¿qué hace Chimamanda con su vida? Me tiene sin cuidado. Chimamanda, la escritora, que es referente de los feminismos o de una parte del feminismo, que tiene una voz tan importante, que hasta ha escrito libros para niñeces, digo, o sea, es una persona que abarca distintas generaciones, ¿no? Nos incluye a nosotras que estamos en, no sé, 30, 40, incluye a personas más jóvenes, más grandes y a niñas ahora también. Entonces, por ese lado, creo que es muy importante poder tener un poco más de claridad de por qué ella tomó esa decisión, ¿no? De subrogar un vientre. Más allá de lo que quizás cada una o cada uno de nosotros piense en su foro interno de si es correcto o incorrecto, o si desde la corriente del feminismo en la que nos posicionamos ve eso como problemático o no. En general, como decía Miriam, las personas que tienen mucho dinero hacen uso de ese dinero y de esas posiciones de poder, poniendo a otras personas en posiciones de mucha vulnerabilidad. Y desde ese lugar es que nos hace ruido que ella haya subrogado un vientre, ¿no? Después pensaba en esto que vos decís, Fede, de que yo siempre traigo como también ese otro aspecto situado de Chimamanda, de que ella viene teniendo posicionamientos TERF hace mucho tiempo, y que esto también es otro aspecto muy problemático de cómo construimos referentes y qué les permitimos decir y qué permitimos también nosotros y nosotras como personas que necesitan referentes, que sus referentes digan, ¿no? Y entonces ahí en ese ejercicio de separamos la obra del artista, yo creo que es muy difícil, sin embargo, leyéndola a Chimamanda, digo, qué valioso lo que esta persona ha escrito en relación a las violencias que ha sufrido ella u otras personas y que ha logrado plantear de una manera tan potente, pero por otro lado, es esto, ¿no? Como bueno, cuando ella tiene que hablar de las violencias que otras personas sufren, las denigra, las denosta. Entonces, lo que yo creería es muy difícil separar la obra del artista. Uno a veces hace ese ejercicio con mucho esfuerzo porque valora Posible. también otros aspectos, como decía Miriam, Vargas Llosa. Yo pensaba justo en el mismo ejemplo, ¿no? Digo, bueno, uno no puede negar la magia de la escritura de Vargas Llosa. Ahora, el tipo, si yo lo pienso a él como sujeto político, y la verdad ha dejado mucho que desear, sobre todo en los últimos 30 años, ¿no? Sí. Y en los últimos 5 empeoró todavía aún más. Entonces, bueno, con Chimamanda creo que es ese mismo ejercicio. Yo no me olvido que Chimamanda ha tenido posicionamientos TERF. Ella no se asume como TERF, eso es bien interesante. Sin embargo, cada vez que desanda algo que dijo, viste como decimos, la embarra, es peor. Es como, Sí. déjalo así, no aclares que oscurece. Eh, Así que bueno, creo que iría por ese lado. Digo, es muy difícil separar la obra del artista. Uno a veces hace ese ejercicio porque, bueno, nos da pena también perder esos aspectos valiosos que esa persona como escritor, artista de la disciplina que fuera, puede brindar o con lo que conectamos efectivamente también. Creo que esa sería mi aproximación. Mira, justamente has mencionado un término que es el TERF, y es un término que, bueno, que mucha gente cuando lo menciono no lo entienden, no se sabe realmente lo que es, ¿no? Alumnos, amigues, familia. Tú eres transfeminista y me gustaría que explicaras qué es esto de TERF, para que la gente Con gusto. ahí Dale. detrás sepa qué es TERF. Sí, bueno, TERF es una corriente, por suerte, que es minúscula dentro de los feminismos a lo largo del mundo, que surge a fines de los años 70, y lo que se proponen es espacios separados de las personas trans. Eso, en principio, uno podría decir, no lo veo mal, digo, muchas de nosotras en nuestros recorridos feministas hemos optado también por separarnos de los varones con los que compartíamos espacios de militancia para poder generar otras conversaciones. Entonces digo, bueno, por ahí las personas trans tienen unas conversaciones específicas y las mujeres otras.
El problema es que a partir de esa diferencia, ellas fueron construyendo una suerte de enemigo interno al interior de los feminismos y utilizando un lenguaje que es absolutamente patriarcal, vinculado a, esto es espantoso lo que voy a decir, pero es lo que ellas refieren, a que son personas vestidas de mujeres, que son hombres vestidos de mujeres, que portan los privilegios de ser un varón, que son muchas veces violadores. Bueno, son una serie de cosas realmente horribles para cualquier persona, sobre todo que conoce de cerca a personas feminizadas con identidades trans o transmasculinas y sabe que eso no es así. Digo, las violencias las personas las ejercen por distintos motivos y no necesariamente por su orientación de género, su expresión de género eh, o su identidad de género. Entonces eso me parece que es súper importante. Ellas de lo que parten es de las mujeres son aquellas que tienen un sexo biológico, que sería la vulva en este caso, que es lo que nos define a las personas como mujeres o como varones si tienen un pene. Es bastante paradójico porque además ellas dicen que el género es una construcción. Sin embargo, cuando una, por ejemplo, lee a Judith Butler, que es la gran pensadora y escritora en este sentido en relación a la construcción del género, la que ha elaborado muchísima teoría, lo que Judith justamente dice es, no tiene nada que ver con nuestros órganos sexuales, ni con nuestros cromosomas, ni con nuestras hormonas exactamente. Hay factores obviamente hormonales que influyen en ciertas conductas, pero lo que más nos moldea es la sociedad en la que vivimos, que son sociedades patriarcales donde hay géneros que han sido predeterminados. Entonces, lo que hoy ya no usamos tanto esta explicación, ¿no? Pero que antes se explicaba más fácilmente, bueno, cuando va a nacer una niña, se la va a vestir de rosa, y va a jugar con muñecas, y va a jugar a la cocinita, bueno, hoy es un poco más complejo eso, pero sin embargo, esos roles de socialización de género siguen muy presentes de maneras mucho más sutiles. Hoy en día, por ejemplo, en Argentina, no sé cómo será en Europa o en México, lo que estamos viendo es que a las niñas desde muy chiquitas se les enseña la cultura del spa, a tener uñas largas, a estar maquilladas, niñas de 3 4 5 años, a hacerse rutinas de belleza facial. Entonces todos esos mandatos, bueno, terminan anclando. Vuelvo rápidamente a lo de TERF. Lo que ellas proponen es justamente una línea de exclusión que se llama, el acrónimo hace referencia a transfeminismo excluyente radical, o sea, lo que ellas dicen es nosotras vamos a excluir de manera radical a las personas trans. En Argentina, esto es muy interesante y hago este último paréntesis, las personas trans, mujeres especialmente, travestis, y trans han sido parte muy importante de todas las luchas feministas que venimos dando en los últimos años. Entonces también desde acá suena muy, muy difícil de asimilar una cosa así. Obviamente los discursos de odio uno preferiría no tener que asimilarlos, pero como de seguir viendo cómo avanzan, ¿no? Recientemente la Corte Suprema del Reino Unido dio un fallo en el que dice mujer igual mujer que tenga un sexo biológico, que es una vulva, ¿no? Bueno, nada, esa es la explicación rápida de TERF y después podemos seguir profundizando. Sí, pues muchísimas gracias. La verdad que lo has explicado súper, súper bien. Y el tema este de TERF, antes de lo que es esta polémica TERF, hay otra cuestión no binaria o no binaria que nace con un autor, escritor nigeriano, que es no binario, que es Akwa Kenesi. Esta cuestión va más para largo, ya se especializa en lo que son literaturas africanas no binarias y está trabajando también con textos de Messi. Y aquí hubo una situación que se tensó alrededor del año 2017-2018, principalmente a raíz de ciertas declaraciones públicas, ¿no?, que hizo Adichie sobre el género y las mujeres trans. Entonces, me gustaría, Lara, que nos contaras más o menos, ¿no?, cómo, qué provocó, ¿no?, la ruptura entre Chimamanda, ¿no?, y Messi, cuando eran muy, muy unidas en lo literario. De hecho, Messi idolatraba, ¿no?, a Chimamanda y participó también en distintos workshops. Cuéntanos un poquito, Lara. Bueno, a ver, sí, empezó en 2017, como has dicho tú, por algunas declaraciones de Adichie.
que fueron consideradas transfobas porque vino a decir que, bueno, que las mujeres trans son mujeres trans, es decir, que no tienen las mismas dificultades ni las mismas opresiones que una mujer cis, porque durante la mayor parte de su vida se refería aquí solamente a las personas que transicionan desde el masculino cis al femenino cis. Entonces, según ella, pues que habían tenido el privilegio de ser hombres y por lo tanto, pues digamos que las opresiones no eran las mismas. Luego también parece ser que defendió a J.K. Rowling, que sabemos también que tiene muchísimas declaraciones transfobas, y bueno, la tildó de una autora y una mujer progresista. Entonces esto suscitó pues mucha controversia y a partir de aquí pues Messi reaccionó en sus redes sociales llamándola transfoba y bueno, diciendo que había causado un daño irreparable a las personas trans. La polémica es bastante o sea, hay bastante información porque hay muchos tweets, hay muchas cosas, entonces voy a resumirlo porque si no podemos estar aquí 3 horas. Pero bueno, básicamente empezó ahí y luego pues hubo como declaraciones cruzadas. Adiquier, por estas primeras declaraciones, intentó defenderse, pero como han comentado ya, a veces cuando intenta defenderse parece como que la embarra más o como que empeora la situación. Eh, y bueno, al final también hubo un poco otra problemática, que es que en 2021 pues volvió a saltar la polémica cuando Adique publicó un ensayo en su página web, que en castellano sería titulado como Es obsceno, en el que bueno, habla sobre dos autores en concreto, sin decir nombres, pero está claro que una de ellos es Emezi. Y bueno, criticó a Emezi diciendo que la había llamado asesina, que había tuiteado que la gente agarrase machetes para atacarla, bueno, que había incitado al odio y a la violencia, cosa que, bueno, el tuit está, o sea, no se lo inventó a Dicky. Entonces aquí ya vamos a un poco a una problemática de pues generar odio por parte de tanto de Adique como de Messi y cómo responden un poco también las lectoras y lectores de los dos, porque al final hay un problema también de base, que es que la gente en redes sociales tiende a comentar y a hacer bullying sin tener en cuenta que lo que hay detrás es una persona física a la que le puede afectar tu comentario, ¿no? Y esto también se ve mucho, creo yo, también en la forma en la que Adiki utiliza las redes sociales de una forma un poco más escueta, mientras que Messi ha sido siempre un poco más visible, un poco más Totalmente. quizá. Entonces, bueno, hay también una diferencia generacional en cómo pueden responder las dos, pero bueno, la polémica más o menos es esta, ¿vale? Esto es lo que ocurrió. Y bueno, obviamente con todas las declaraciones de Aditya, pues ella también ha criticado mucho la cultura de cancelación, porque dice que, bueno, que a la mínima cualquier persona se la cancela, etcétera. Pero bueno, como hemos dicho, es cuando intenta defenderse siempre tiende a buscar cosas sin realmente explicar o, no sé, ser un poco más abierta, porque como ha dicho Maju, que ella no se considera TERF, pero tampoco dice nada o sea, en contra de las personas TERF o realmente defendiendo los derechos de las personas trans. Entonces, no deja de ser sorprendente que tú no te consideres TERF, pero sí que incites un poco a esta distinción entre mujeres cis y mujeres no cis. Así que bueno, Sí, esto de Chimamanda no es algo que nace ahora con lo que es madre surrogada o cualquier vientre de alquiler. Esto ya viene de antes, estamos hablando de hace 8 años. Chimamanda, dentro de la farándula literaria, es conocida un poco por los conflictos, las disputas y bueno, lo que comentabais antes, cada vez que intenta arreglar la situación, lo complica y también es una persona que no se posiciona o no sale a defenderse de otras posturas. Eh, Ahora el tema es este, ¿no? El tema de la gestación por madre surrogada o vientre de alquiler. Me gustaría saber cuál es vuestra postura en este tema. Es algo que yo hablé bastante con Miriam, que hace años que venimos hablándolo, porque yo sí me encontré en México hace 3 años ayudando a distintos matrimonios gays españoles que están en México haciendo
subrogada y bueno, era una dicotomía, era una situación muy, muy difícil para mí, ¿no? En colaborar, ayudándoles a conseguir un pasaporte en Guadalajara, México, llevar a los niños hasta allá, pero al mismo tiempo, claro, es un tema bastante, bastante delicado. ¿Cuál es vuestra postura ante este tema y hasta qué punto podemos, ¿no? Los lectores creer en un discurso que va perdiendo credibilidad, ¿no? Por los actos contradictorios de Chimamanda, ¿no? O aquellas personas que lo emiten. ¿Cuál es vuestra opinión con esta situación? Miriam, si quería empezar. Yo sí soy más de esta parte y lo he dicho varias veces claramente y fuerte en varios cursos, seminarios, pláticas, mucho más radical, ¿no? O sea, yo sí soy de esta parte en el que no, los vientres no se alquilan, no soy pro de, bueno, hay que reglamentar la cuestión de la prostitución porque es trabajo, bueno, ahí hay cualquier cosa como que hay que ver, ¿no? Porque si también es un trabajo digno y para no poner en regla, porque la mayoría de las personas que están ahí son o personas trans, ¿no? Mujeres trans o mujeres, ¿no? Entonces ahí hay cosas por las cuales hay que poner mucha crítica y mucha pregunta. Yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con alquilar cuerpos de personas, todo lo que a nivel biológico eso provoca un embarazo, ¿no? Las hormonas, ya si pensamos también no solo en el comprador y en quien vende, sino en el bebé y toda la dependencia que viene, ¿no? En el vientre, lo que necesita, con el amamantar, el apego, o sea, hay muchas cosas ahí que poner a debate. Entonces, bueno, cierro aquí para que también hablen Lara y Sí, Eh, a ver, como principio ético diría que estoy en contra de la subrogación de alquileres. Luego, después hay situaciones particulares en las que uno por ahí es un poco más difícil tomar una posición tan eh, certera, ¿no? Porque después están las personas que toman decisiones por distintos motivos. Si fuera una decisión personal, yo la verdad le aconsejaría a cualquier persona que subroga un vientre que adoptara un niño o niña que por alguna circunstancia ha perdido a su familia o su familia lamentablemente no se puede hacer cargo de lo de ella. Pero eso, en principio estoy en contra, creo igual que sí, por ahí matizo con Miriam, que sería importante que hubiera legislación al respecto, porque mientras todo lo que no esté regulado, en principio, bueno, no se sabe muy bien, se habilitan ciertos caminos también para la trata de personas, para otro tipo de violencias. También pienso que en el marco del sistema capitalista en el que vivimos, nuestros cuerpos siempre son explotados en mayor o menor medida. Hay personas que lo tienen peor y otras un poco menos peor, como quizás quienes trabajamos eh, en ámbitos más intelectuales, donde nuestros cuerpos sufren menos o sufren de otras maneras. Pero creo que en ese sentido diría, en principio, la verdad preferiría que no existiera. Existe y en ese marco creo que sería bueno que existieran regulaciones y normas y también recomendaciones, ¿no? De, bueno, que no sea la primera opción de una persona pensar en subrogar un vientre, porque un poco también esto que viene de la mano de figuras tan relevantes como Chimamanda subrogando un vientre, es como seguir poniendo en valor una suerte de moda o de facilidad para quienes pueden pagar por tener un niño o niña en casa. Y eso la verdad que me parece que es muy complicado y que los emparenta también con figuras muy polémicas como Elon Musk, que es el gran subrogador en este momento, ¿no? Y que en Argentina en particular tiene que ver mucho con la farándula, con todas las personas que están en el ámbito de la televisión y las redes sociales, que todos tienen hijos que son además rubios de ojos celestes, eso es como una Totalmente, nota al sí. pie, ¿no? Todos subrogan vientres de personas de Europa del Este, además, que vaya a saber uno en qué condiciones hacen esos acuerdos, ¿no? Sí, bueno, en México yo he visto la situación de hombres movimiento LGTB con madres subrogadas, ¿no? De pueblos originarios, ¿no? Pero también hombres de este círculo LGTB en México comprando los seguros desde Estados Unidos con el catálogo de niños rubios y ojos verdes o celestes. Entonces, bueno, azules.
Entonces, sí, no solamente a la carta se está realizando en ciertos países y en Italia, por ejemplo, hay una legislación que no solamente lo prohíbe, lógicamente, dentro del Estado italiano, sino también si lo realizas tú, afuera hay una multa de hasta 1 millón de euros si tú haces eh, criar el vientre fuera de Italia. Italia castiga la gestación subrogada en el extranjero con penas de cárcel de 2 años, incluso una multa millonaria. Entonces, Lara, es tu turno para que nos comentes más o menos cuál es tu opinión con relación a este tema. Bueno, a mí me gusta mucho la frase esta de que ser padre o ser madre no es un derecho. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser padre o ser madre. Hay personas que no están preparadas para serlo, creo yo. En muchos casos se tiende como a pensar o a idealizar la maternidad o la paternidad cuando no está hecha para todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, remontándonos un poco al tema de Chimamanda, en el artículo que yo leí sobre la periodista que, digamos, que descubrió que había tenido los dos bebés, me pareció entender que ella dejaba caer que no podía quedarse embarazada porque tenía que focalizarse en escribir el libro, en su último libro, ¿no? En su última obra. Entonces, como que parecía como que no tenía demasiado tiempo para dedicarse a algo así. Entonces, a mí me parece que si no tienes tiempo para estar embarazada, pues tampoco tienes tiempo para tener el niño, o la niña, o los niños, o niñes, lo que sean. Entonces, en este caso, yo personalmente estoy totalmente en contra. Me parece que no debería regularse, sino prohibirse. Hay algunos casos en los que pienso que se puede hacer alguna excepción, como en el caso de, pues, si por ejemplo yo soy una mujer fértil, cis en este caso, y mi hermano o mi hermana no puede tener niños y es la ilusión de su vida y yo decido por voluntad propia, sin ningún tipo de retribución económica, yo decido decirle, oye, puedo tenerlos yo y te lo doy a ti, o digamos, eres tú el padre o la madre, figura legal de esta persona, pues eso lo puedo entender, pero es un caso muy específico que se tiene que ver realmente si eso es así o no es así. Entonces la línea me parece muy fina porque a veces no se puede saber si esto es así o no es así, si ocurre o no ocurre. Entonces yo personalmente diría que me alineo más con el tema de prohibirlo totalmente, porque no me parece que sea ético y me parece que, bueno, como habéis dicho, es que me parece totalmente inmoral el tema de tener bebés a la carta como si fuesen productos. Eh, el tema también, obviamente, de someter al cuerpo de la mujer de esa forma, como si no implicase nada más que parir y ya está, cuando esos 9 meses, pues son 9 meses en los que la madre obviamente tiene unos sentimientos, tiene un vínculo con lo que lleva dentro, que después de la noche a la mañana desaparece completamente, que ha firmado un contrato con el que ya no puede, me imagino, echarse atrás, ya no puede decir, no, yo quiero el bebé, me lo quedo. Entonces hay muchos temas aquí y por eso yo optaría, si, si se pudiese prohibir, pues prohibirlo completamente. Esa es mi opinión. Sí, muchas gracias, Lara. Creo que estamos todos de acuerdo, coincidimos en muchos aspectos. Os recomiendo una serie de Netflix mexicana que se llama Madre de Alquiler. Es una serie muy, muy interesante. eh, que bueno, que yo lo hablé con Miriam y creo que refleja no solamente la cuestión de madres de alquiler en México, sino también toda la cuestión elitista, clasista, racista que hay en México, como también lo hay en Argentina y un poco también en España. Eh, pues para cerrar un poco este podcast es esta novela, ¿no? Dream Count, que nos ha sorprendido a varios, porque también tengo otro compañero en México, en Ciudad de México, que también la ha leído en inglés, y estuvimos debatiéndolo de manera simultánea y no veíamos la hora de terminar de leer estas 400 páginas. Es una novela que también parecía como que estaba como cotizando en la bolsa porque Amazon la había puesto a 21 euros,
había que hacer el pedido con antelación, luego lo subieron a 30 euros, después se redujo, a mí me cancelaron la novela 5 veces en cuanto al pedido, empezaron a subirlo, a bajarlo, bueno, la verdad que tardó un mes en llegar. Eh, en España estará disponible en septiembre de este año. Se ha traducido o se está traduciendo en este momento con el título Unos cuantos sueños. No me gusta la traducción, no me gusta el título, no me parece nada appealing, nada atractivo en absoluto. Sé que es difícil traducir el título Dream Count, muy difícil de traducirlo, pero bueno, creo que tampoco la traducción es acertada. Es una novela que yo esperaba hacía bastante tiempo, ¿no? Como muchas de vosotras, fue de casi 9, 10 años que no salía en el género novelístico, ¿no? De Adichie, una novela. Tenemos las primeras novelas como La Flor Púrpura o Medio Sol Amarillo, que son novelas muy africanistas. Luego ya no vamos a la parte más afropolitan, ¿no? Que es ya con americanas. Y luego, bueno, esta novela ya es como lo culmine de lo afropolita de la clase social alta, alta, alta. Creo que me sorprende y seguimos otra vez con ciertas contradicciones con relación a Nietzsche. Es una novela interesante porque entrelaza la vida de 4 mujeres africanas. Tenemos la apertura con el personaje de Chiamaka, es una escritora de viajes. Sí, ella se dedica a lo que es la escritura de viajes, no tiene suerte con su profesión, ella es nigeriana, reside en Estados Unidos. Luego tenemos el segundo personaje que es Zikra. Zikra se desprende de un relato que Adichie publicó en Amazon. Funciona muy bien ese relato de Zikra como relato aislado, aislado de la novela, pero ella lo que hizo fue integrar ese relato de Zikra aquí, en Dream Count. Y Zikra también es nigeriana, es amiga cercana de Chia, de Chiamaka. Es una abogada exitosa, madre soltera, que imperaba en ella esa necesidad de ser madre, hasta que, bueno, termina siendo madre soltera y reside también en Estados Unidos. Luego tenemos Omelogor, que es el cuarto personaje, ¿vale? Ya iré luego al tercero, pero el cuarto personaje, infumable, es la prima de Chia, también nigeriana, es una ejecutiva financiera, banquera, maneja millones y millones de dólares y decide dejar su carrera profesional para realizar estudios de posgrado en Estados Unidos con relación a la pornografía. Entonces tenemos estas tres, ¿no? Mujeres afropolitas. Y luego tenemos a Kadiatu. Kadiatu es la historia más africana, más interesante. Ella es oriunda de Guinea, es decir, es francófona, es una empleada doméstica. Ella trabaja para Chia, ¿sí? Bueno, que es quien la contrata. También es madre soltera, lucha por criar a su hija en Estados Unidos. Lo interesante de Kadiatu es que esta historia, la vida de Kadiatu, está basada en el caso real de Nafissatou Dayo, que también era de origen guineano, que era una trabajadora que limpiaba en un hotel de 5 estrellas en Estados Unidos, allí por el 2011. Y esta mujer que limpiaba las habitaciones en este hotel acusó de agresión sexual a Dominique Strauss-Kahn. Fue un caso muy, muy, muy polémico en el 2011 porque Dominique Strauss-Kahn era para aquel entonces el director del Fondo Monetario Internacional. Y esta guineana perdió el caso, ¿vale? Entonces, bueno, muy interesante cómo basa la historia de este personaje en la historia de Nafisa Tudiayo. Aquí observamos en la novela historias de mujeres con distintas problemáticas que están relacionadas con el matrimonio, la maternidad, la importancia de dar a luz a un hijo varón, el tema de la infertilidad, que es un tema que a mí me interesa mucho. Es decir, distintas preocupaciones que son gestadas por distintos mandatos sociales y que estos a su vez están regidos, ¿no? Y configurados por el sistema patriarcal y africano, pero que no discrimina aún así a la clase social alta, ¿no? De estas tres mujeres. Mi indignación y la de muchos quizá respecto a la novela, eh, después de lo que comentaba, ¿no? Que se publica después de casi 10 años, ¿no? De silencio en el género novelístico, radica que a pesar de ser una
obra escrita por una feminista interseccional, consciente de las dimensiones de raza, género y clase. Los tres personajes nigerianos principales son de clase alta y resulta poco accesible para los lectores que se puedan identificar con ellas. Estamos ante tres personajes que viven en una burbuja dentro de otra burbuja. Estamos hablando de que los lectores occidentales, los africanos, por más que querramos, las mujeres, ni del barrio de Salamanca de Madrid, ni del barrio de La Recoleta de Buenos Aires, ni de la Condesa de Ciudad de México, podrán sentirse identificadas con estas tres mujeres, sobre todo con la banquera. Entonces, bueno, llevamos tiempo luchando por revertir diversos estereotipos, pero este libro intenta construir una imagen que tampoco refleja la realidad africana ni de las afropolitas. Aquí la representación de mujeres con un estatus social tan elevado resulta como inverosímil. Y no habría problemas si nos encontramos con un personaje como el de Sikora, ¿no? Que podría ser un personaje aislado, un relato aislado. Pero tenemos aquí un 75% de la obra que versa sobre el mundo de estas mujeres, y lo que resulta incómodo es que esta representación se proponga como como una experiencia generalizable, ¿vale? Como que cualquier mujer puede tener acceso a lo que han tenido acceso estas mujeres, ¿no? A vivir fuera de Nigeria, a estudiar lo que ellas quisiesen, de vivir del dinero de los padres, de hoy estoy en París, de mañana estoy en Dubái. Incluso hay un personaje que decide no irse a pasar el año nuevo a Dubái para quedarse en su pueblo y empieza a revalorizar ciertas raíces de su pueblo, pero rechaza el viaje a Dubái. Entonces, como que, bueno, aquí tenemos esa contradicción de Adichie, que había hecho, ¿no? Y publicado este ensayo, El peligro de la historia única, pero justamente nos está contando una historia completamente distinta, diferente a la realidad que están viviendo muchas mujeres en África. Sobre todo cuando, vuelvo a lo mismo, estamos hablando que el 75% de los personajes pertenecen a una clase social altísima. A mí me encantan las narrativas con realismo social, pero esta novela solo refleja el realismo de la vida que lleva Chimamanda, la vida de muy pocas mujeres, ya sea occidentales o africanas. Entonces, a mí la verdad que fue, no quiero decir una pérdida de tiempo, pero realmente no veía la hora de terminar esta obra. Tengo muchísima literatura que leer, de escritoras nobles, y realmente como que me sorprende mucho. Entiendo la situación frustrante de estas mujeres que sí quieren ser madres, pero hay narraciones donde quizás ciertos personajes están eh, narradas, eh, que cuentan la historia de sus 10 exnovios, la situación de sus exnovios. No sé, a mí me aburrió mucho, 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 mucho. Me sorprende. Y es una obra que lamentablemente no recomiendo. A veces puedo darle un 5, un 6 y la puedo recomendar porque quizá nos puede aportar algo, pero realmente esta obra, yo te recomiendo Zikora, que lo compres por Amazon si lo puedes leer, y finito, terminamos aquí. Así que bueno, nada, la verdad que nos sorprende, y os vuelvo a comentar, no soy el único que ha tenido esta situación de que por favor lleguemos a la página 400. Sí. Así que nada, ese es mi feedback con relación a esta última novela de Adichie. Ojalá que salga en español pronto y que alguien, no sé, me pueda convencer de lo contrario, o que me pueda dar un feedback, porque yo he visto un buen ranking, ¿no? De relación a esta novela en distintos portales, pero bueno, me sorprende un poco. Así que eso. Me reía cuando te escuchaba porque, bueno, cuando uno le dedica mucho tiempo a una lectura y todo es bronca y dolor al final, es eso que vos expresabas. Me quedo pensando en si no hay algo de la clase alta nigeriana que Chimamanda esté expresando en este momento histórico. Conozco otros casos de personas que se desempeñan en otros ámbitos que pertenecen a la clase alta nigeriana y que podrían emparentarse muy bien con esto que vos estás diciendo. Y pensaba en un libro que leí gracias a haber realizado uno de los cursos que tomé con vos, Condiciones Nerviosas, en lo bien que en esa novela se refleja, ¿no? Los efectos, no solo del colonialismo, sino de vivir en
los enclaves, no en los enclaves, sino en la tierra del colonizador y en los efectos que eso tiene. Chimamanda lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, probablemente algo de su asimilación a la cultura estadounidense haya producido efectos del tipo de esa mirada tan clasista que vos estás relatando, ¿no? Pienso. Sí, 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 ya hace ya 28 años, 27, 28 años, que vive, desde los 19 que vive en Estados Unidos. Obviamente hay un proceso, ¿no?, de aculturación. Y es verdad que hay una clase social alta, alta en Nigeria. Yo lo he visto y lo he vivido en Ghana, ahora que estoy en Año Nuevo, que tomamos, bueno, cogimos un barco y toda la gente del barco era de clase social muy alta, pero que me estés narrando a mí una novela donde el 75% pertenecen a una clase alta, 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 de estas mujeres que incluso deciden tomarse mañana un avión para pasar el Año Nuevo en Dubái, y le pagan a su novio americano porque tiene menos ingresos todos los gastos y realmente no es un reflejo ni de un pequeño porcentaje, ¿no? Una pequeña, mínima porción de distintas naciones o estados africanos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, realmente no entiendo su postura, no entiendo, y creo que ella sí vive en una burbuja, dentro de otra burbuja, y quizá ella sí puede vivir esa vida. Pero realmente no me ayuda a mí en mis clases de literaturas africanas ni sobre la situación de la mujer mundial. No me refiero solo a la africana, de la situación mundial. Creo que la historia más bonita es la de esta empleada, ¿no?, doméstica que trabajan en el hotel, creo que la más bonita, y quizá la de Zikra, bueno, se puede incluir lógicamente en la novela, pero realmente no me aporta absolutamente nada. Me parece completamente elitista, clasista, y creo que no ayuda tampoco a definir el término afropolita, ese término que comenzó con un pie izquierdo, que después intentó limar un poco las asperezas del término afropolita, porque afropolita son aquellas mujeres y hombres que han tenido la posibilidad de vivir fuera de África, que son hijos de esa generación de los años 70, que han estudiado en distintas, bueno, las mejores universidades de Estados Unidos o de Inglaterra, que hablan muchos idiomas, que tienen un nivel socioeconómico superior al resto de africanos. Pero bueno, fue un término también elitista y clasista, pero que bueno, se intentó un poco limar, ¿no? Pero no creo que ayude tampoco ese término, definirlo. Así que nada, eso os cuento. Si os atrevéis a partir de septiembre a leerla, ya me comentáis vuestras Me opiniones. quedo pensando con sus comentarios, pues igual habría que entrarle por el lado de el privilegio y el consumo, ¿no? A la hora de analizar este texto, hablar sobre privilegio y hablar sobre consumo y de esta clase, ¿no? Como muy alta que vive en otra realidad, en otra burbuja, en donde su mayor problema es tener que elegir, o sea, no me jodas, ¿no? Tienes tantas opciones que ese es tu mayor problema, no me jodas. Ese Vamos es a, el tema. ¿no?, a trabajar el privilegio, a trabajar el consumo, tu manera de consumir y entrarle a lo mejor por ahí, ¿no? Yo creo que por ahí será como nuestra tela de dónde cortar y análisis. Estamos en otras realidades, ¿no? Sí, sí, ese es el tema. A ver, podemos criticar el consumo, podemos criticarlo, pero con un personaje, pero no donde el 75% de la narrativa versa sobre estas mujeres con una clase social excesivamente alta. Entonces, tenemos aquí como la antítesis, ¿no?, de personajes. Y lo que comentaba antes, yo tiro un poco por tierra su ensayo del peligro de una historia única. Realmente me está justamente poniendo la pobreza, ¿no?, de esta guineana, la violación de esta guineana en Guinea y también en Estados Unidos. Y después no tengo término intermedio. Pasamos directamente a tres personajes que viven en una burbuja, dentro de la burbuja de la clase alta. Así que bueno, nada, me encantará saber vuestras opiniones en un futuro cercano. Ha sido un placer juntarnos un domingo para hablar con estas tres mujeres encantadoras que quiero un montón y que tengo en distintos puntos del planeta. A Lara, a ti te veré prontito, eso espero, no sé cuándo, pues siempre improvisamos algún encuentro de casualidad, ya sea en Barcelona o en Valencia. Me encanta cómo pronuncias, después de varios años de vivir en Italia, Adichie en vez de Adichie. Esas Me lo estaba PH pensando antes. me encanta. Claro, como gnocchi, Adichie. Sí. Eh,
Sí, 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 así lo pronuncian los italianos, sí, sí. Ajá. Así que me gusta tu pronunciación. A Miriam te veo el 1 de julio en Ciudad de México, en Coyoacán, para seguir alimentando nuestra amistad y nuestra crítica con las literaturas africanas y alguna que otra película en la Cineteca de Coyoacán. Y a Majo, a ti te veo el 11 de julio, a partir del 11 de julio, del 11 al 22 de julio estaré en Argentina. Así que aprovechamos y nos Excelente, tomamos un cafecito, me ¿sí? encanta, claro que sí. Dale. Así que bueno, Bueno, que un nos vemos muy gusto, prontito. gracias. Nada, a vosotras por ese día donde me encontré con con cuatro conversaciones simultáneas con relación a Diche y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Con sus contradicciones. Muchas gracias, muchas Muchas gracias por este gracias. espacio. Un Nada, un placer, placer compañeros. enorme. Nos vemos muy prontito. Muy Nos buenas tardes vemos. o Muchas buenas gracias. noches, Buenas depende de noches. la zona geográfica. Hasta Venga, luego. Chao. chao. Adiós. Bye bye.